Marcos capítulo número 8, versículos del 22 al 30. La palabra del Señor dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, oremos al Señor en esta noche y pidamos a Él que nos bendiga a través de su palabra. Soberano Señor que estás en los cielos, en esta noche te damos gracias por tu misericordia grande e infinita, porque no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que, Señor, sobre nosotros has extendido tu misericordia. Padre, gracias por este pueblo que esta noche se ha congregado para adorarte, para bendecirte, para buscar en ti la fuerza, la sabiduría y la renovación espiritual que necesitan. Padre, gracias por este pueblo. Señor, sabemos que tu presencia es una realidad en medio de nosotros, por cuanto nos hemos reunido en este lugar en tu nombre glorioso. Padre, ahora que hemos dado lectura a tu palabra, te rogamos, Dios amado, que tú nos hables a través de ella. Señor, ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo para poder, Señor, comprender tu palabra, para poder entender su enseñanza, para poder entender esos principios que en esta noche, Señor, serán sembrados en nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, danos revelación, danos sabiduría, Padre. Sean puestas por tu Espíritu Santo tus palabras en mi boca, para bendición y provecho de tu pueblo y gloria y honra de tu nombre excelso. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra sembrada dé fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, que traiga edificación, consuelo, orientación, edificación, sabiduría, amonestación, consuelo. Te lo rogamos, Señor, y que aquellos que no son salvos sean tocados por tu palabra y por tu divino Espíritu. Se les sea revelado a tu Hijo amado por medio de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, he titulado este sermón de esta manera: ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Hermanos, todos nosotros sabemos que la persona de Jesús ha sido objeto de
de debates a lo largo de la historia. Jesús ha sido comprendido de diferentes maneras. Y eso, hermanos, ha sido así desde su aparición en el mundo. Y no ha dejado de ser así, porque aún en la actualidad hay muchas personas que tienen diferentes opiniones acerca de Jesús. Para los judíos, Jesús es un impostor, es un blasfemo. Para los musulmanes, Jesús es un gran profeta enviado por Dios, pero solamente eso, un gran profeta enviado por Dios y que fue pregonero de la palabra del Señor. Y así podemos ir preguntándole a cada persona acerca de qué piensa, acerca de qué opina acerca de Jesús, y cada persona tendrá su propia opinión, su propia percepción acerca de Jesús de Nazaret. Sean cristianos o sean ateos, cada persona tiene su propia idea acerca de quién es el Maestro. Y como lo mencionaba hace unos momentos, eso fue así desde que Jesús estaba en el mundo. Si usted leyó con atención este pasaje bíblico, hubo un momento en que Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos, que tenían contacto con las personas, habían oído las diversas opiniones que éstas tenían acerca de Jesús y su identidad. Bueno, solamente en este pasaje que hemos leído se nos dice, por ejemplo, que algunos en su época, en la época de Jesús, creían que él era Juan el Bautista. Para entonces Juan el Bautista ya había sido asesinado bajo la autoridad de Herodes. Entonces algunos pensaban que de alguna manera Jesús, o mejor dicho Juan el Bautista, había regresado en la persona de Jesús. Otros retrocedieron algunos siglos más e identificaron al Señor Jesús con el profeta austero de Tisbe, es decir, con Elías. Y otros lo identificaban con alguno de los tantos profetas que Dios le envió a Israel en la antigua dispensación. Y es, hermanos, que no debemos de negar que la comprensión acerca de Jesús y de su identidad es vital, es importante. No se trata solamente de tener una buena percepción o una buena comprensión acerca de la persona de Jesús, sino que lo verdaderamente importante es que esa comprensión que nosotros tengamos de su persona, de su identidad y de su obra sea lo más cercano posible a la realidad. Porque, por ejemplo, en el caso de los contemporáneos de Jesús, tenían una buena opinión acerca de él. Por lo menos los discípulos mencionan las opiniones favorables que la gente tenía acerca de él, porque no lo compararon a ningún falso profeta, no lo compararon con ningún engañador o mentiroso, sino que lo compararon con hombres célebres de la historia sagrada: Elías, Juan el Bautista o alguno de los tantos profetas. Y como digo, hermano, las personas en sus diferentes ámbitos religiosos tienen su propia comprensión, su propia percepción, sus propias ideas acerca de Jesús.
su identidad y su misión. Y algunos, como digo, y quizá la mayoría, tienen buenas percepciones. Son muy pocos los que tienen percepciones negativas, entre ellos los judíos, porque los judíos tienen percepciones completamente negativas acerca de la persona de Jesús, contrario a los musulmanes, que tienen una opinión bastante favorable. Favorable sí, pero que no es una comprensión acerca de Jesús y su identidad que tenga un sustento completo en lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús. Entonces, por eso menciono que si bien que no es necesario, no es, mejor dicho, no es tanto que tengamos nosotros una opinión favorable, sino que esa percepción y esa comprensión que nosotros tengamos de Él sea lo más cercana posible a la realidad de Jesús, su identidad y su obra. ¿Y por qué eso es importante? Y diría yo, no solamente es importante, sino que también es vital. Porque una comprensión adecuada acerca de Jesús, acerca de su identidad, nos permitirá construir una mejor relación con Él. Nos permitirá proclamarlo de una manera lo más cercana posible a la realidad de quién es el Señor Jesús. Y de igual manera, esa comprensión que nosotros tengamos de Jesús nos permitirá posicionarnos de cierta manera frente a las realidades que nos rodean. Quiero reiterar lo que acabo de decir. Una comprensión lo más adecuada acerca de Jesús y de su identidad es vital, porque eso nos permite construir una relación saludable y cercana con Él. Eso nos permite proclamar un mensaje acerca de Él que sea lo más adecuado, lo más cercano a lo que la Biblia dice acerca de quién es Él. Pero también esa comprensión que nosotros tengamos de Él y de su identidad nos permitirá posicionarnos de la mejor manera, de la manera más justa y correcta frente a las realidades que nos rodean, ya sea las realidades en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito religioso, en el ámbito político. El conocimiento de Jesús y de su identidad nos permite relacionarnos mejor con Él, proclamarlo de mejor manera y tener un posicionamiento justo frente a las realidades cambiantes que cada uno de nosotros vive en los diferentes ámbitos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Este pasaje bíblico que acabo de leer nos muestra, hermanos, unido, claro está, al pasaje de la confesión de Simón Pedro. Ambos pasajes nos muestran cómo es muy posible que nosotros tengamos una comprensión inadecuada, imperfecta e inadecuada acerca de Jesús y de su identidad. Ese es un primer elemento que se muestra en este pasaje. Podemos llegar a tener una comprensión inadecuada, imperfecta e inacabada. Pero de igual manera, este mismo pasaje nos muestra que nosotros podemos ir dando pasos hacia adelante que nos permitan ir progresando en nuestra comprensión acerca de Jesús y de su identidad. Este pasaje también, hermanos, es clave para poder entender
los motivos teológicos de Marcos. Ustedes deben recordar que todos los libros de la Biblia tienen motivos y razones teológicas. Nadie empezó a escribir solo por escribir. Claro, todos los autores de los libros de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero esa inspiración no los inhibió de que ellos pudieran dejar la impronta de su personalidad, de sus percepciones, de su conocimiento, de la realidad vivida, del Dios al cual están sirviendo. Esa impronta quedó marcada allí en cada uno de esos libros. Entonces, todos los libros de la Biblia tienen un propósito, tienen un objetivo teológico. Todos los libros de la Biblia fueron escritos en un momento histórico. Todos los libros de la Biblia fueron escritos dirigidos hacia un grupo específico. Entonces, Marcos no es la excepción. Marcos tiene en mente un propósito teológico que quiere dejar en el corazón de sus lectores originales. Los lectores originales eran muy probablemente cristianos que vivían en Roma, es decir, en el centro del poder político del imperio más poderoso de la época. Es a cristianos que viven en la capital del imperio romano a quienes Marcos está escribiendo. Y estos dos pasajes que acabo de leer pueden ayudarnos a comprender cuál era el propósito de Marcos, o uno de los propósitos de Marcos al redactar este evangelio. Y uno de esos grandes propósitos, si es que no el más grande propósito teológico que movió a Marcos a redactar este evangelio tal como lo tenemos ahora, fue desafiar a los cristianos de su época a que replantearan su manera de entender y comprender a Jesús. Repito lo que acabo de decir. El propósito muy probablemente más importante, el propósito teológico muy probablemente más importante de Marcos fue desafiar a sus lectores originales y, ¿por qué no?, a nosotros también hoy, aunque él no sabía de nuestra existencia, pero Dios que lo inspiró a escribir sí sabía de nuestra existencia. Pero el propósito de Marcos fue desafiar a sus lectores originales a que replantearan su manera de entender y de comprender a Jesús el Cristo. Es decir, Marcos entiende que los cristianos de Roma han sido iluminados por el Señor, han tenido una experiencia de conversión y ahora ven a Jesús. Ya no son ciegos como eran antes de su conversión, porque nosotros antes de nuestra conversión éramos ciegos a las verdades eternas del Evangelio. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nuestros ojos son abiertos para que podamos comprender al Hijo de Dios, para que podamos conocerlo. Y en la medida en que vamos avanzando en la vida de fe, esa comprensión va de aumento en aumento. Entonces Marcos pretende justamente eso, que sus lectores originales, cuya residencia está en Roma, puedan avanzar hacia una comprensión más adecuada acerca de Jesús y su identidad. Y ese avance, claro está, supondrá
el abandono paulatino de la comprensión inacabada e imperfecta que para entonces ellos tenían. Este pasaje es clave, porque este pasaje que he leído marca un antes y un después en la redacción del Evangelio según Marcos. Porque si ustedes, hermanos, leen Marcos desde el capítulo número 1, usted va a notar varias cosas que se repiten con cierta regularidad. Una de ellas es que Jesús hace muchos milagros. De hecho, el Evangelio de Marcos en sus primeros capítulos, por lo menos hasta el capítulo 8, Jesús está haciendo una cantidad importante de milagros. Donde quiera que Él va, sana a los enfermos, liberta a los endemoniados, resucita a una jovencita de 12 años. Entonces Jesús está haciendo muchos milagros. Un milagro sucede al otro. Y de hecho hay un término griego que en este momento he olvidado, pero que aparece recurrentemente en esta primera etapa del Evangelio de Marcos, que muestra esa rápida sucesión de acciones, de milagros que el Señor Jesús hace en esa primera etapa ya referida. Jesús va a un lugar, hace milagros, se mueve, donde quiera que está haciendo milagros, se mueve hacia otro lugar, está haciendo milagros, y la gente está impresionada con su grandeza, está impresionada con su poder. Otro elemento que nosotros notamos en esa primera etapa del Evangelio según Marcos, llamo la primera etapa al Evangelio según Marcos a la etapa que va desde el capítulo número 1 hasta prácticamente el capítulo número 8 que acabamos de leer. Entonces, otro elemento que notamos en esa primera etapa es que Jesús es incomprendido. No lo comprende su madre, no lo comprenden sus hermanos, no lo comprenden ni sus mismos discípulos. De hecho, los discípulos mismos se preguntan: ¿y quién es este que el viento y que el mar le obedecen? Esos elementos vemos en el Evangelio de Marcos, una rápida sucesión de milagros que el Señor Jesús hace, que provoca gran impacto en las multitudes, y que esto, por supuesto, hace que la comprensión que esas multitudes tienen acerca de Jesús esté influenciada de manera decisiva. Pero por otro lado también se muestra eso que mencioné: Jesús no es comprendido, no es entendido por las personas que se le acercan. Pero un tercer elemento que podemos mencionar, sin pretender agotar los elementos de esta primera etapa, es que el Señor Jesús está continuamente diciéndole a la gente que no cuente lo que Él ha hecho en ellos. En varias oportunidades aparece, por razones de tiempo no lo voy a leer, pero por ejemplo, Marcos 1:44, Marcos 5:43, Marcos 7:36, y más, el mismo pasaje que leímos ahora nos presenta al Señor Jesús diciéndole a la gente: no lo cuentes a nadie. Después de hacer un milagro, después de hacer una obra, Él le dice y les pide encarecidamente que no le cuenten a nadie, que no le digan a nadie lo que Él ha hecho en ellos. Claro, hubo algunos que desobedecieron y empezaron a proclamar lo que Jesús había hecho en ellos, pero Jesús les había dicho: no lo digan a nadie. Y cuando hubo algún intento de definir a Jesús y su identidad, Jesús ordenó silencio. ¿A quiénes, por ejemplo? A los demonios. Porque en Marcos, por ejemplo, capítulo 1, versículo 25,
capítulo 1, versículo 34 y capítulo 3, versículo 11. Estos tres versículos que he leído de Marcos son versículos donde Jesús habla con demonios y les ordena que se callen, que guarden silencio. ¿Por qué? Porque los demonios dicen: nosotros sabemos quién eres. El endemoniado que está en la sinagoga en el capítulo número 1 dice: sabemos quién eres, sabemos que eres el Santo de Dios. El endemoniado de Gadara le dice: sabemos a qué has venido. Entonces Jesús no solamente le ordenaba silencio a aquellas personas en quienes hacía un milagro, sino que también le ordenaba a los demonios que trataban de definir su identidad, les ordenaba silencio. Entonces, prácticamente, hermanos, nosotros vamos notando una primera etapa del Evangelio de Marcos, en donde Jesús está haciendo milagros extraordinarios, donde la gente está impactada e impresionada por todo lo que hace, pero al mismo tiempo vemos a un Jesús que no está interesado en ser proclamado, no está interesado en ser definido, no está interesado en ser anunciado con la comprensión que tenían de él las personas en quienes él acababa de hacer un milagro. Es así como llegamos a este pasaje, con una idea de un Jesús glorioso, grande y poderoso, que tiene poder sobre los demonios, que tiene poder sobre la mar, sobre los vientos, sobre la tempestad, sobre un Jesús que tiene poder sobre la muerte porque resucitó a la hija de Jairo. Vemos a un Jesús que tiene poder sobre todas las cosas, y vemos a las personas impactadas por cada acción que él realizaba. Pero por otro lado también vemos que sus más cercanos no lo comprenden en realidad, no entienden quién es él y se lo preguntan: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y por otro lado también vemos a Jesús impidiendo que se trate de definirlo. Calla a los demonios y a quienes pretenden proclamar los milagros que han recibido de parte de él, les dice: no lo cuenten a nadie. Entonces, ¿quién es Jesús realmente? ¿Quién es él? Pero esto, hermano, forma parte de la estrategia teológica de Marcos. Él va ordenando todos aquellos milagros de Jesús, todos aquellos episodios de su ministerio, de tal manera que podamos llegar a este capítulo que leímos, o a estos textos que leímos. ¿Cómo empieza este texto? Este texto que leí empieza con Jesús estando en Betsaida. Cuando él llega a Betsaida, le presentan a un ciego y le ruegan que lo toque. Le ruegan a Jesús que lo toque. Entonces Jesús lo toma de la mano y lo lleva hacia las afueras de la aldea, y escupió en sus ojos y le puso las manos encima. Y después de ponerle las manos encima, le preguntó si veía algo. Fíjese, le preguntó si veía algo. Hermano, no hay ningún otro milagro que haya hecho Jesús y que esté relatado en los evangelios que se nos presente al maestro llevándolo a cabo en dos etapas. Siempre hizo los milagros de una sola vez, siempre. Pero curiosamente tenemos este milagro en el que Jesús hace una obra completa, pero no de manera inmediata, sino por etapas.
Entonces le escupe la cara, bueno, los ojos para ser exacto, le pone la mano encima y le pregunta: ¿ves algo? Era un hombre ciego. Él, antes de que Jesús le escupiera los ojos y antes de que le pusiera la mano encima, no veía absolutamente nada. Pero ahora, preguntado por Jesús acerca de si veía algo o no, él le dice: sí veo, pero veo a la gente como que si fueran árboles que caminan. ¿Se da cuenta? ¿Sigue ciego? Pregunto, ¿sigue ciego? No, ya no es ciego, ya ve. Él ya puede ver, ya no es ciego, él ya puede ver. Pero la otra pregunta es: ¿ve bien? No, no ve bien todavía. Todavía no ve bien, ya no es ciego, él ve, pero no ve bien todavía. Entonces dice el versículo 25: luego le puso las manos otra vez sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y luego lo envía a casa y le dice: no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Esta ya es la cuarta vez que en Marcos Jesús ordena silencio a alguien en quien acaba de hacer un milagro. Pero en la intención teológica de Marcos, este milagro realizado en Betsaida es el milagro perfecto para los propósitos que él tiene, que, como ya mencioné, el más importante es desafiar a los cristianos romanos para que progresen y avancen en su comprensión acerca de Jesús y su identidad. El ciego no veía nada. Jesús interviene y ahora ve, pero no ve todavía bien. Se requerirá de una intervención más para que avance, para que progrese y ahora pueda ver bien, con claridad y desde lejos. Y no es casualidad que inmediatamente de este relato viene el relato de la confesión de Simón Pedro. ¿Por qué razón? Porque para entonces los discípulos, en este caso los 12, ya no eran ciegos. Ellos ya no eran ciegos. Antes de su encuentro con Jesús, los discípulos eran ciegos. Pero ahora que siguen a Jesús, ya no son más ciegos. Pero la comprensión que tienen del Maestro está aún inacabada. Es imperfecta. Saben que Él es el Cristo.
saben que es el Mesías, pero todavía no comprenden todas las implicaciones del mesianismo de Jesús. Es decir, no solo se trataba de confesar a Jesús como el Cristo o como el Mesías. Ambas palabras se traducen como ungido. Nada más que una palabra es de origen griego y la otra es de origen hebreo. Cristo es un término griego. Mesías es un término hebreo. Pero ambas palabras traducidas hacen referencia a lo mismo: el Mesías, el ungido de Dios. Entonces, cuando Jesús llega con sus discípulos a Cesarea de Filipo, ese es un elemento interesante, pero pues hoy no lo voy a tocar. En el camino le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos responden: Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? Es decir, ya no está preguntando por qué es lo que dice la gente en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades, sino que ahora quiere saber qué creen sus propios seguidores de él. Entonces viene Simón Pedro como representante de los discípulos, como representante de los 12, y responde de manera sencilla y dice: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Pero ¿qué dice el versículo 30? Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. A ninguno. ¿No les parece extraño eso? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús es el Cristo? Amén. Él es el Cristo. Y por eso utilizamos ese título teológico, Jesucristo, que quiere decir: ese hombre llamado Jesús es el Mesías de Dios. Eso, la palabra Jesucristo, es una construcción teológica de las primeras comunidades de fe, porque llegaron a la comprensión que ese predicador itinerante de Galilea no era cualquier hombre, sino que era y es el ungido de Dios. Pero vea, la respuesta de Pedro es correcta. Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se adelanta y dice: tú eres el Cristo. La respuesta de Pedro es correcta. Pero ¿qué hace Jesús ante esa respuesta? Le dice Jesús a Pedro y a sus discípulos: entonces vayan por todos los poblados, vayan por todas las ciudades, vayan por todas las aldeas
y digan esa verdad acerca de mí, que yo soy el Cristo, que yo soy el enviado de Dios. ¿Les dijo eso Jesús? No, ¿verdad, hermano? Les dijo otra cosa. Lo que les dijo es, y se los mandó, que no dijesen esto de él a ninguno. Esto se conoce en teología como el secreto mesiánico, que quizá no lo voy a explicar hoy, pero el secreto mesiánico es la designación que se le da a ese recurso literario de Marcos, a través del cual Jesús insistentemente está ocultando su identidad. ¿Pero por qué? Le dice a Pedro, eso que ha dicho de mí, no se lo digan a nadie. La razón no es tan difícil, y es porque Jesús sabe que sus discípulos en ese momento no tienen una comprensión clara de todo lo que implica en Jesús la palabra Cristo. La designación es correcta porque Jesús es el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La designación es correcta, pero la comprensión que Simón Pedro tiene de la palabra, así como sus otros compañeros, es una comprensión imperfecta, incompleta. Y por eso es que aquí se hace un cambio drástico en el Evangelio de Marcos. Y eso ustedes lo pueden leer en su casa. Antes de llegar a este episodio o a estos episodios, el del ciego sanado en Betsaida, después de 2 toques del maestro, y el episodio de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, hasta entonces todo lo que Marcos ha narrado es de un Jesús glorioso, de un Jesús extraordinario, de un Jesús que hace maravillas. Pero después de este pasaje, ya van dejándose de lado los milagros y todas aquellas acciones que presentan a Jesús en su esplendor y grandeza, para dar lugar a 3 anuncios que el Señor Jesús hace. Y esos 3 anuncios están relacionados con su muerte. Marcos 8:31, Marcos 9:31 y Marcos 10:33. En cada uno de esos versículos, Jesús habla de que será arrestado injustamente,
que será desechado por las autoridades religiosas de los judíos y que finalmente terminará asesinado. Para no entrar en tantos detalles, quiero resumirlo de esta manera. Marcos quiere que sus lectores aprendan a conocer a Jesús desde el dolor y el sufrimiento. Porque estos cristianos romanos, como nosotros también, nos gusta mucho esa faceta de Jesús, ¿verdad, hermano? Nos gusta mucho esa faceta de Jesús haciendo milagros extraordinarios, sanando, libertando. Hermano, tenemos esa predilección por ese Jesús siempre triunfante, siempre grande, siempre glorioso. Y no era difícil para estos cristianos romanos, que eran los receptores de este evangelio, comprender a Jesús de esa manera. Si ellos están viviendo en la capital del Imperio Romano, entonces ellos conciben a Jesús. Y quiero que usted sepa, Jesús es todo eso. Jesús es grande, Jesús es glorioso, Jesús es maravilloso. Él es el Rey de Reyes, es el Señor de los señores. Él tiene poder sobre los elementos, tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre todas las cosas. Eso no lo está poniendo en tela de duda Marcos con su evangelio, de ninguna manera. Lo que sí pretende Marcos es de alguna manera desafiar a sus lectores originales a que replanteen esa comprensión y esa concepción triunfalista que tienen de Jesús, y quiere enseñarles a comprender el mesianismo de Jesús de manera adecuada. Y de acuerdo a Marcos, la comprensión adecuada del mesianismo de Jesús no está en sus milagros extraordinarios, sino en su sufrimiento y en su muerte. Y por eso, hermano, de hecho, el primer anuncio de su muerte está en el versículo siguiente. Leímos hasta dónde, hasta el versículo 30. Pero ya en el 31 dice: y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. ¿Dónde está ahí el triunfalismo? ¿Dónde está allí la grandeza? Entonces, como digo, hermano, Marcos trata de enseñarle a estos cristianos que avancen en su comprensión de Jesús, porque Pedro y los discípulos son como ese ciego de Betsaida. Los discípulos, Pedro y sus compañeros, antes de conocer a Jesús, eran como el ciego de Betsaida. No ven nada. Pero su contacto con Jesús abre sus ojos
y ahora ya no son más ciegos. Ahora ellos ya pueden ver, ya comprenden algo a Jesús, pero su manera de verlo y su manera de comprenderlo es todavía imperfecta. Entonces, ¿en qué etapa se encontraba Simón Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo? ¿En qué etapa se encontraba? ¿Cuando estaba ciego, cuando no veía bien, o cuando el ciego veía bien? ¿En qué etapa se encuentra Simón Pedro? Reitero la pregunta una vez más. Cuando Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, ¿en qué etapa del milagro realizado en el ciego de Betsaida se encontraba? ¿Cuando no veía nada? ¿Cuando ve pero de manera imperfecta? ¿O cuando ve bien? ¿En qué etapa se encontraba? En la primera, que no ve nada; en la segunda, que ve poco, ve imperfectamente; o en la tercera, que ve bien. ¿En cuál de las dos? ¿En cuál de las tres? En la segunda. En la segunda. En la segunda. Todavía Pedro no ve bien. Y aunque confiesa a Jesús como el Cristo, eso hace que él esté adelante de los ciegos, porque reconoce a Jesús como lo que es el Cristo. Pero su concepción de todo lo que implica la palabra Cristo es imperfecta. Por eso digo, si Pedro hubiera estado en la etapa donde ya ve bien, como aquel ciego que ya no ve a los hombres como árboles, sino que ahora ve bien y de lejos, si Simón Pedro hubiera dicho: tú eres el Cristo, entendiendo todas las implicaciones del mesianismo de Jesús, Jesús no le hubiera dicho: no le cuentes esto de mí a nadie. Al contrario, Jesús le hubiera dicho: proclámalo a los cuatro vientos. Pero ¿por qué Jesús le dijo a Simón: eso que tú has dicho? Fíjese, Jesús no dijo que era incorrecto. Tácitamente Jesús reconoce que lo que Simón ha dicho es verdad, pero le dice: eso que has dicho. Es como que en paráfrasis Jesús hubiera dicho: eso que tú has dicho de mí es correcto, pero todavía ves de manera imperfecta. En este punto todavía no comprendes lo que implica la frase: yo soy el Cristo. No la comprendes. Tengo que enseñarte. Así como Jesús tocó al hombre que veía los árboles como ciegos por segunda vez, y en ese segundo toque volvió a ver y vio bien y vio de lejos, así también Jesús haría con los 12. Los 12 ya ven, no son ciegos, pero ven de manera imperfecta. Y Jesús hará con los discípulos lo que hizo con el ciego de Betsaida: lo toma de la mano y lo saca de la aldea. ¿Y cómo hará que esa comprensión de la frase tú eres el Cristo sea adecuada? Lo hará a través de los 3 anuncios de su muerte y pasión. Y será solo hasta cuando los discípulos vean a Jesús y lo comprendan
desde la injusticia, desde el dolor, desde el sufrimiento y desde la muerte, que habrán entendido correctamente las implicaciones del mesianismo de Jesús. ¿Me he dado a entender, hermanos? ¿Y saben qué, hermanos? Curiosamente, quien reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios al pie de la cruz, no es ningún discípulo, sino que es un pagano, un soldado romano, que dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hermanos, nosotros nos gusta más entender a Jesús desde la grandeza, del poder, de la gloria. Y está bien, hermano, porque Jesús es grande, Él es glorioso, Él es magnífico, Él tiene todo el poder, tiene el poder sobre todas las cosas. Pero sentimos rechazo hacia el dolor, el sufrimiento, la muerte y la injusticia. Cuando arrestaron a Jesús, lo arrestaron de manera injusta, lo acusaron de manera injusta, lo maltrataron, lo vejaron, lo golpearon, lo azotaron, lo humillaron, lo trataron de manera injusta e injustamente terminaron asesinándolo. Hermano, nosotros de alguna manera en nuestra experiencia de fe no nos cabe la idea del dolor, del sufrimiento, de la injusticia, de la muerte. Es más, Simón Pedro tomará a Jesús aparte más adelante y le dirá que nunca te acontezca esto, porque Simón Pedro se resiste a comprender a Jesús desde la muerte, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la injusticia, desde la humillación. Y es como que Simón le dijera: si tú eres el Cristo, tú eres nuestro Rey. Y recordemos que la palabra Cristo estaba revestido de un gran componente político en el imaginario colectivo en Israel. En Israel, la palabra Cristo, la palabra Mesías, estaba cargada de un componente político muy marcado. Muy marcado. Y los romanos lo sabían bien. Por eso cuando los judíos celebraban la fiesta de la Pascua en Jerusalén, la presencia militar romana en Jerusalén se multiplicaba. Pero ¿por qué los romanos multiplican la presencia de las legiones, la presencia militar en Jerusalén para la fiesta de la Pascua? Porque ellos entienden todo el componente político que hay detrás de la celebración de la fiesta de la Pascua y de la palabra Mesías, que era el que los judíos esperaban. Entonces Simón Pedro todavía no ve bien. Ya confiesa a Jesús como el Cristo, ya lo confiesa como el Mesías, ya ve. Antes no veía eso, hoy ya ve, pero ve de modo imperfecto. Y Jesús le ayudará a él y a sus compañeros enseñándole lo que le hace falta para que su comprensión de mesianismo sea completa y cabal.
¿Y qué elemento le hacía falta a los discípulos, a Pedro? Comprender a Jesús desde la muerte, el dolor y el sufrimiento. Por eso, hermano, a nosotros no nos cabe en la cabeza de pronto que un hermano esté enfermo y siempre dice algo ha hecho. Es que no es por así. Este hermano oramos y no se sana. Algún pecado ha cometido, porque no nos cabe en la cabeza. Cuando privan de libertad a una persona inocente, la gente dice, algo hizo, no por gusto, o recurren a cosas infantiles como, por ejemplo, si es inocente saldrá, que es verdad en parte, pero no necesariamente. Pero porque no nos cabe en la mente el dolor, el sufrimiento, la humillación. Entonces tenemos que aprender a conocer a Jesús también en medio del dolor. ¿Me está escuchando, hermano? Tenemos que aprender a conocerlo ahí, en medio del dolor, de la pérdida y del sufrimiento. Y es, hermanos, y con esto ya termino, lo que el autor de Marcos quería con sus lectores originales: que replanteen su manera de entender a Jesús, que replanteen su manera de comprender el mesianismo de Jesús. Hermanos, yo creo firmemente que como evangélicos estamos en esa segunda etapa. Ya vemos, pero no vemos bien todavía. No entendemos exactamente lo que es la vida de fe. No entendemos las implicaciones del mesianismo de Jesús. No entendemos, hermanos, todas esas cosas. Y por eso el autor, el evangelista Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, estructura una serie de relatos con el propósito de apuntar al fin ya enunciado: el replanteamiento de la comprensión de la identidad de Jesús de Nazaret. Un replanteamiento que parta desde el dolor, el sufrimiento, la injusticia y la muerte. Eso, a veces tenemos un cristianismo tan triunfalista, y cuando no vivimos ese triunfalismo, sentimos que Dios nos abandonó, sentimos que Dios no está con nosotros. Si no nos sanó, creemos que no está con nosotros. Si no respondió nuestra oración, creemos que nos abandonó. Si nos llegó el maltrato, si en algún momento dado llegó el dolor, si en un momento dado fuimos víctimas de injusticia, creemos que nos dejó, que nos abandonó. Porque nuestra concepción de Jesús, en nuestra concepción de Jesús, eso no entra. Pero también el discípulo sufre. También el discípulo es víctima de injusticia. También el discípulo algunas veces es maltratado, es humillado. Pero algo debemos saber: que en todo momento de la vida el maestro va al lado nuestro. Y que tarde o temprano nos reivindicará. Como Jesús dijera en el versículo 31 de este capítulo número 8, después de decir, lo matarán, pero dice, pero al tercer día resucitará. Pero
Jesús no podía evitar eso. Jesús sabía que el dolor, la cruz, el sufrimiento, la muerte, la vejación, la humillación, todo formaba parte de la voluntad del Padre para con Él. No era algo que Él quisiera. Por eso Lucas 9:51 dice que cuando Jesús supo que había llegado el momento de ser recibido arriba por el Padre, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Por eso en Getsemaní Jesús le decía: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, para que yo no la beba, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Hermano, el maestro siempre se ha identificado ahí donde está el dolor, donde está el sufrimiento. Ahí está Él. ¿Me escucha, hermano? Allí está Él. Con esto termino. ¿Se recuerdan de Mateo 25? Cuando se habla de la parábola de las naciones y cómo todas las naciones comparecen delante del rey que se sienta en el trono y le dice a los de la derecha, que eran las ovejas, les dice: vengan, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes, porque estuve hambriento y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero pero me cuidaron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, y también estuve preso y vinieron a mí. ¿Con quién se identificó Jesús? ¿Con los poderosos saduceos? ¿Con algún procurador romano? ¿Con alguien de la élite cuya residencia estaba en Séforis o en Cesarea de Filipo? No. Jesús se identificó con el hambriento, con el sediento, con el forastero, con el desnudo, con el enfermo y con el que está preso. Con el que está preso. A nosotros no nos cabe un Jesús así, hermano. Y los de la derecha le dicen: pero ¿cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo forastero y te acogimos? ¿Cuándo desnudo y te vestimos? ¿Cuándo enfermo y preso y te visitamos? Y el maestro les dirá: por cuanto lo hicieron con uno de mis hermanos, que estuvo enfermo, que estuvo preso, que fue forastero, que tuvo hambre, que tuvo sed, me lo hicieron a mí. Me lo hicieron a mí. Ahí está el maestro, allí está Él. Él no está en las grandes ciudades, no está en las grandes estructuras, no está en medio de las luces de las grandes ciudades. Él no está allí. Él está con el pobre, con el enfermo, con el preso, con el marginado, con el excluido, con el hambriento, con el sediento. Allí está. Y no en otro lugar. Y no en otro lugar. Entonces tenemos que expandir nuestra comprensión acerca de qué entendemos cuando decimos Jesús es el Cristo. Así que si tenemos todavía la visión un poco empañada y vemos a los hombres como árboles que caminan, vayamos progresando en nuestro conocimiento de Jesús, para que luego podamos ver bien y de lejos. Amén.
Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias